paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de las amenazas y los maltratos, los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, predican con valentía el nombre de Jesús, obedeciendo el mandato divino por encima de la voluntad de los hombres. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsable de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, aleluya,
que su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana, el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya, eternamente. Aleluya. El Apocalipsis describe una escena impresionante dentro de la liturgia celestial. El Cordero degollado, figura de Cristo, muerto y resucitado, es adorado por toda la creación y por la humanidad entera. Prestemos atención. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Y alabamos. Te alabamos, Señor. La lectura evangélica nos presenta 3 cuadros complementarios en torno al resucitado: una pesca milagrosa, una simbólica comida fraterna y un diálogo de enorme belleza y trascendencia entre Jesús y Pedro. Que creó todas las cosas y compadeció de todos los hombres. pasarán los cielos y pasará la tierra, mas su palabra no pasará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderán los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras.
Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios te perdone nuestros pecados. Señor, me tienes ante tu presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Hoy, Señor Jesús, óyeme y hazme dócil como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, óyeme y hazme dócil como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Divino Espíritu Santo, danos la asistencia de tu gracia para comprender la palabra recibida y para encarnarla en nuestra vida diaria. Sin ti nada podemos. Tú has recibido la tarea de llevarnos a la verdad plena y por eso pedimos tu asistencia. Sin ti nada somos. Tú eres la gran promesa que el Padre y el Hijo nos han querido regalar. Por eso invocamos tu presencia. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. Ven, ven fuego de lo alto, ven, úngenos. Hoy, Señor Ven. Jesús, óyeme Ven Espíritu, y hazme Paráclito, dócil Consolador, como soplo tú de lo alto, quieras. sabiduría divina. Tócame Ven, llena este y lugar dame con tu presencia, divino Espíritu, para seguir digno de todo honor, de toda alabanza. Ven, asístenos, ven, llénanos. hoy, Señor Presencia de Dios viva, Espíritu Santo, te necesitamos. hazme Sin ti dócil nada podemos hacer. como Ven, tú quieras. llénanos de ti. Tócame Gracias, Dios Espíritu y Santo. dame fuerzas Gracias por tu presencia. tu camino. Sigamos con la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Paz y alegría. En Jesús y María.
Vamos a empezar esta homilía con una pregunta, a ver si coinciden ustedes en la pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? 1. ¿Cuál fue? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál fue? La negación. Pues tengo una mala noticia. No fue la negación. Ese fue el pecado, ciertamente. Pero el pecado mayor fue no poner a Dios en el primer lugar. Pedro pecó contra el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es comprensible porque todavía no tenían la asistencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu es el que lleva la verdad plena. Y Pedro era tan pecador como tú y como yo. A veces la gente se escandaliza de un pastor, un sacerdote, incluso el Papa. Le dieron muy duro al Papa Francisco, muchos católicos, olvidando que también él y el que viene, el que vendrá, necesita la asistencia de nuestra oración, que podemos fallar, todos somos pecadores. La buena noticia es que también podemos enmendar los errores. Y por eso en la Iglesia Católica tenemos la gracia de contar con un sacramento que se llama reconciliación o perdón de los pecados. Y Jesús practicó con Pedro este sacramento. Pero antes vamos en el orden de la palabra de Dios con la primera lectura, porque ya la primera lectura de los apóstoles, ya para entonces recibieron el Espíritu. Todo lo que está en los Hechos de los Apóstoles, siempre suelo decir que para mí es una experiencia muy personal. Creo que ese libro debía haberse llamado el libro del Espíritu Santo o los Hechos del Espíritu Santo. Pero bueno, Hechos de los Apóstoles, porque todas las acciones de los apóstoles fue movida por el Espíritu. Ya tenían la plenitud del Espíritu. Y es interesante lo que nos cuenta este relato, capítulo 5, cuando Pedro y los otros apóstoles replicaron. Mire que Pedro entendió la lección, por eso se coincide con el Evangelio. Todavía no tenían, ahora una vez que lo tienen, que Pedro, después de haber predicado, acuérdense que a un paralítico le dijo: no tengo oro, no tengo plata. Junto a Juan estaban los dos. Pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. Mira, no tenemos oro ni plata. Lo que tenemos. Y el hombre dice que de un brinco se paró y empezó a bailar, a danzar en el Espíritu, porque estaba lleno del Espíritu. Y la gente que lo conocía pidiendo limosna no podían negar que era un gran milagro. Cosas que no se veían. Entonces ya tienen esa unción, ese poder. Y el paralítico alabando a Dios con toda su fuerza. Ese hecho lo llevan a ellos a que tienen que comparecer ante las autoridades, porque estaban hablando de ese mismo Jesús que ellos habían mandado a crucificar, y que Pedro dice: no es por nosotros, en el nombre de Jesús este hombre se ha levantado, no nosotros, Jesús lo ha levantado. Se convirtieron en ¿qué? En testigos. Y testigo cualificado, es decir, que estaba muy convencido de que había recibido una orden. ¿Y cuál es la orden? Vayan y lleven la buena noticia por todas partes. Y ellos lo tomaron en serio. Bendito Dios que todos nosotros nos alimentamos en la fe por alguno de esos apóstoles. En estos días que estaban hablando también de Santiago, el menor y el mayor, ¿verdad? Porque lo diferencia. Nosotros tenemos la dicha de contar con un apóstol, digo así, porque en España entró Santiago, llegó hasta allá. También se sabe que llegó Pablo, pero Santiago, los españoles nos traen el evangelio, de ese evangelio que habían recibido por la tradición de Santiago. Pero es otra historia que podemos en otro momento hablar. Pero lo que quiero aquí enfatizar es lo siguiente. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer ¿a quién? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, cuando uno es consciente de su fe,
Nosotros podemos tener autoridades y no está mal. Y respetar también a las autoridades porque Dios la pone allí. Pero si una autoridad me pone a mí entre elegir entre Él y Dios, no tengan duda de que tenemos que elegir a Dios. Aunque eso no tengamos que pagar un precio. ¿Queda esto claro? Cuando uno está convencido de que un ministro, que él sea, nos pone una ley de fuerza que va contra los principios de Dios, yo tengo que tener clara mi decisión. Si es que tengo que dar la vida por Dios, pues aquí estoy. Porque lo dice la misma palabra, pero eso solo lo van a entender y lo pueden realmente aplicar los que han recibido ese soplo de lo alto. Porque el Rúa, es decir, el Espíritu, te impulsa a hablar y testificar, no solamente con tu palabra, sino con tu vida, con tu testimonio. ¿Cómo termina el texto? ¡Qué bonito! Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, querían como reducirlo a que ellos se callaran, que no hablaran más, pero ya estaba claro, es primero a Dios, luego a los hombres. Ustedes son autoridad, pero nos están impidiendo hablar de que es la autoridad de las autoridades. No hay autoridad por encima de Dios. Amén. Y efectivamente esto tenía que dar una respuesta. Y dice el texto que los apóstoles le habían prohibido hablar en el nombre de Jesús, el Dios que resucitó, hombre Dios resucitado, y que le ha enviado el Espíritu. Esa fuerza que tienen ahora los apóstoles. Dice, le prohibieron hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. ¿Se callaron? No. Y ellos que dicen, ojalá si fuéramos también nosotros cuando pasamos por alguna prueba. Por la fe, no por otra cosa, por la fe, por lo que tú crees. Ellos se retiraron del Sanedrín bien triste. Ay, nos dieron duro, ya yo no voy a hablar más de Jesús. Ay, no, me dieron duro. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salieron? Felices. ¿Cómo tengo que salir cuando le doy culto a Dios? Feliz. Pase lo que pase, no te avergüences de tu fe. No te avergüences nunca de lo que crees, aunque tengas que pagar un precio. ¿Entienden esto? Dile que está a tu lado, no te avergüences de su fe. Dígaselo. No te avergüences de Cristo. No te avergüences. Ay, no. Hay gente que se pone el vestido solamente para venir a la iglesia. Bueno, está bien. Pero el vestido más que ustedes y yo tenemos que poseer siempre es la fe. Sin la fe no se puede agradar a Dios. ¿Entienden esto? Cuando uno no tiene prioridades, pasa lo que pasa no solamente aquí, en muchos lugares. Dios para muchos no es prioridad. No lo es. Un domingo, no hombre, vamos para la playa, que no está mal ir a la playa, pero no vamos a misa primero. No vamos a misa primero. Lo importante es Dios. Ay, no, es que hay un bazar en tal lugar. Vámonos para allá. No hay misa. Hay prioridades en mucha gente. Solo cuando tú tienes claro que Dios es la primacía, tú no haces concesión. Tengo que ir a misa y después lo demás. Cuando tú tienes la experiencia de Dios, cuando estás convencido que esto es lo más importante, no es malo tener oportunidades de ir al deporte. A mí me gusta el deporte, a mí me gusta, pero, hombre, prioridad. Por eso decía, cuando tú no tienes esto claro, pasa lo que Pedro le ocurrió. Jesús le había advertido a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. ¡Al hombre! Yo soy un macho, yo te voy a... No. Pedro, no cantarás el gallo sin que me haya negado 3 veces. ¿3? ¡No! Ay, el Señor nos conoce. Por eso yo digo, si Dios fuera rencoroso, ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí. Nosotros somos duros para perdonar, Dios no. Dios solamente quiere oler, percibir, sentir, que tú digas, lo siento, me equivoqué. Señor, me equivoqué. Sí. Bueno, como ya han escuchado, este pasaje corresponde a una revelación previa o una experiencia de Pentecostés. Por eso la iglesia en su sabiduría, y así lo ordenó el Señor, la Pascua se corona con Pentecostés.
La Pascua se corona con el Espíritu Santo, porque es el dador de vida, el que anima a la iglesia, el que mueve todos diríamos, la fuerza, las acciones de Dios, la actividad de Dios es obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros siempre invocamos, pedimos, Señor, danos tu Espíritu Santo, para que podamos comprender y obedecer tu palabra. Así también el libro de Apocalipsis, que es conocido también como el libro de la revelación, nos pone una liturgia. Miren, ¿quién escribió el libro? Juan. Juan Evangelista. Juan ha sido el apóstol que más íntimamente pudo conocer los sentimientos del corazón de Cristo. Y nos deja unos escritos, empezando con el Evangelio que difiere, cuando digo difiere, un estilo diferente de los otros tres que llamamos evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Son buenos, todos son palabras de Dios, pero la experiencia de Juan es sublime porque es un hombre que vivió íntimamente los sentimientos de Cristo. Y de hecho, fue el único apóstol que murió viejito. Trataron de matarlo, lo pusieron también en un caldero de aceite bien encendido y superó la prueba. Después dice, este hombre parece que es inmortal, ¿no? Y lo mandan a una isla de Pasmo donde escribe todas estas bellezas. Todo esto que encontramos en el Evangelio y el Apocalipsis, sobre todo el libro de Revelación como se le conoce. Juan contempla la gloria de Dios. Y todo lo que escribe es experiencia mística, es decir, Dios le hace ver y le manda, escribe esto. Dice Juan, Apocalipsis capítulo 5, yo Juan tuve una visión. Está hablando de una cosa en particular, pero tuvo muchas visiones. Esta no es la única. Yo Juan tuve una visión. ¿Qué vio en esa visión? En la cual dice que oí alrededor del trono de los vivientes. ¿El trono de quién? Los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los que han resucitado. O sea que Juan va al cielo o contempla las cosas de la gloria y ve a los que han resucitado con Cristo. Y los ancianos, es decir, aquello que después él explica eso, que habían 12 tronos que representan a los apóstoles y también a los antiguos 24 tronos, pero ahí está hablando de estos 12 tronos. Alrededor del trono viviente, los ancianos, la voz de millones y millones de ángeles. Tratar de enumerarse era algo imposible de contar, millones de millones, imagínense. ¿Cuántas? Eso es difícil de calcularlo. ¿Cuántos seres humanos ha habido en el mundo? Millones de millones, no se puede contar. Y por cada persona que viene a este mundo, Dios le asigna un ángel de la guarda. Así que pónganse a pensar cuántos millones de millones hay en la presencia de Dios. No se puede calcular. Esa es una manera de decir, es demasiado. Y esos millones de millones, ¿en qué estado se encuentran? En constante alabanza y glorificando a Dios. O sea que fuera de los ángeles, atención, porque estamos hablando solamente de una jerarquía de ángeles que llamamos ángeles de la guarda. O sea, cada uno tiene uno. Pero aparte de ello, están los serafines, están los querubines en el trono de Dios, están los tronos, la dominación de las potestades. ¡Wow! Millones de millones al servicio de Dios. Y cada uno tiene su función. Cada jerarquía tiene su función. Eso en otro momento se puede explicar. Pero ¿qué hacen? ¿Y qué hacen? Culto. En el cielo hay un culto a Dios constante. Y nadie está aburrido. Nadie se duerme. La iglesia, la gente viene y se duerme. En el culto, porque están dándole a Dios lo que Dios merece. ¿Qué merece Dios? Una alabanza, una gratitud, un honor, una gloria, todo. Y que, miren el culto que pone Juan, que cantaban con voz potente. Las hermanas no pueden compararse con eso. ¡Voz potente!
El cielo estremecido. ¿Y qué decían? ¡Aleluya! Esta cosa a mí me dan salsa. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. En el cielo hay culto. Culto al Dios uno y trino. Todos le rinden honor. Porque están agradecidos de haberse salvado, de que Dios le dio la gracia de ir a la gloria. La matrícula está abierta. Decídase a ser santo y usted va a ver esto. Esto que vio Juan, lo vamos a ver también nosotros. Y miren lo que sigue diciendo. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo. Si solamente está hablando de los ángeles, nada más eran millones de millones. Imagínense las criaturas que ya están con el Señor. Aquellos que fueron seres humanos y que ahora tienen cuerpos gloriosos, porque eso es lo que vamos a tener, cuerpo glorioso. Y dice el texto, oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Eso puede ser una especie de el juicio universal a todas las almas que se han de presentar ante el juicio universal. Debajo de la tierra y en el mar, todos cuanto existe que decían, al que está sentado en el trono. O sea, el reconocimiento pleno de Cristo. Al que está, primero Dios Padre, obviamente, y dice, y al trono y el Cordero. Recuerden, cuando se usa la palabra Cordero, está hablando de Cristo. El que está sentado en el trono, Dios Padre, al lado el Cordero, a la diestra del Padre. Y luego está también el Espíritu, pero es una manera de decir, Dios es uno, pero al mismo tiempo tres personas. Uno, pero en tres personas. El que está sentado en el trono, el Padre, al Cordero que está allí y al Espíritu que hace posible que toda esta alabanza se tribute. Y dice la palabra, los cuatro vivientes respondían amén. Interesante eso de los cuatro vivientes. Bueno, recuerden que Juan habla con también símbolos. ¿Cuáles son los cuatro relatos donde se nos habla del Cordero? Los evangelios, los evangelistas, los que nos dieron a conocer la palabra de Dios. Estos evangelistas nos dan esta palabra, la palabra de vida. Ellos también están allí. La alabanza, el honor, los cuatro vivientes respondieron, amén. Así sea. Cuando ustedes leen el evangelio, como decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos amén a esa palabra. Yo creo que esa palabra es verdad. Es la palabra que estamos ahora compartiendo, ¿no? Los 24 ancianos, las tribus, las 12 tribus de Israel y las nuevas tribus, es decir, los apóstoles, los 12 apóstoles, los 24 ancianos. O sea, anciano aquí no es que están viejos, anciano es sabiduría. En la Biblia, cuando una persona, los ancianos, de hecho, cuando iban a nombrar a los presbíteros, tenían que ser ancianos, o sea, en sabiduría, en conocimiento. No es que estaban así ya todos, no. Ancianidad en la Biblia es sinónimo de sabiduría. Entonces, a estos 24 ancianos, recuerden, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que se ha juntado allí, los cuatro vivientes respondieron amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra. ¡Wow! Todos allí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, adorando al Cordero. Porque ellos también hablaron o profetizaron del que vendría. Y a los 12 apóstoles les tocó ser testigos de este Cordero, que en su principio no tenían conocimiento de quién era. Lo adoraron al que vive por los siglos de los siglos, que ya no muere más. Ah, ¿cómo será el cielo? Todo lo que podamos decir es poco, hermano. Todo lo que yo pueda decir, todo lo que pueden decir los predicadores del mundo, todo se queda corto. Pero es una semblanza todavía con un velo de misterio, porque lo que Santa Faustina dice, lo que es mucho más de lo que yo puedo decir. Esta es una pequeña sombra, por decirlo. O sea, es mucho más de lo que yo puedo imaginar. Todo lo que digamos es corto, pero ya eso nos hace sentir que, wow, lo que Dios tiene preparado. Con razón dice Jesús con nosotros.
o lo dice para nosotros. Si ustedes supieran cómo es mi Padre, cómo es su presencia, ¿no? Yo lo conozco, o sea, yo vengo de allá. Yo vengo de allá y vengo a hablarle de lo que es esto, ¿no? Por eso los discípulos, hay momentos, Felipe, en estos días, ¿se acuerdan que estábamos leyendo el Evangelio que le dice Felipe a Jesús? Porque le estaba hablando de tantas cosas, de la gloria, del cielo, o sea, de cómo es Dios, o hablando de su Padre, dice, Señor, ya, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y no sabe que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero no se queda solamente allí. El que me escucha a mí, escucha también al Padre. Y apliquemos esto porque vale para los que estamos aquí. El que cree verdaderamente que Jesús está en la Eucaristía, también está aceptando la palabra del Padre, porque el Padre lo envió para esto. Y yo le he dicho en otro momento que la Eucaristía no es presencia solamente de Jesús, ¿ah? La Eucaristía es presencia trinitaria, que ya recibimos desde el bautismo. Cuando ustedes fueron sellados con el óleo, ustedes recibieron la unción de bautizo en el nombre de solamente el Padre. En el nombre de, y en el nombre de, usted sabe que es presencia de la Trinidad, hermano. Ustedes no saben que son templo de Dios y que el templo de Dios es santo. Por eso yo no puedo dejar que mi cuerpo, mi ser, se entregue a pasiones que no son de Dios. ¿Me hago entender? Ustedes son sagrados para Dios. Ustedes son la niña de los ojos de Dios. Dios tiene celo de sus almas porque los creó. Nos creó trinitario. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es la voluntad de decir sí o no. Usted tiene la libertad de decir sí, usted tiene la libertad de decir no. Pero no podrá decir, Señor, tú no me diste la capacidad, porque al mismo tiempo tienen un espíritu que les inspira, les habla su conciencia. El espíritu arguye, es decir, me hace ver, hey, esto no lo hagas, pero tú dices, no, yo lo voy a hacer. Ah, está bien. Pero no podrá decir, Señor, tú no. Eso se llama lo que llamamos, se llama la conciencia. En la conciencia actúa el espíritu, nos ilumina. Y tú tienes la libertad de decir, voy a hacer caso o no voy a hacer caso. Entonces, no culpes a Dios de tus errores, porque hiciste la cosa a tu manera y no a la manera de Dios. Por eso es importante que ustedes la palabra no la pasen desapercibida. Dios instruye todos los días su palabra. Dios nos da libertad para decidir, pero no podré decir, Señor, es que no quise hacerlo. Bueno, tú eres libre. El amor no se impone jamás. El amor es donación, es generosidad. Y tú decides si aceptas o no. No culpes a Dios de tus malas decisiones. Porque esto lo veo tantas veces entre la gente. Ay, que Dios me castigó. Dios no castiga, te castiga tus malos actos. Eso te castiga. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para salvarte a ti y para darte vida y vida en abundancia. Para eso te creo, amén. Te hizo para eso. Entonces aprender a discernir, porque también tenemos un espíritu maligno que va muchas veces a influir en mis malas decisiones, pero te va a presentar las cosas como buenas. Eso se llama capacidad de discernir. No todo lo que brilla necesariamente es oro, ¿eh? Cuidadito. Se disfraza de ángel de luz. Tuvo la osadía de incluso tentar a Jesús. Y no una vez, varias veces. Pero Jesús no cayó en eso. Todo lo que las tentaciones que le puso, Jesús podía hacerlas. Podía, era Dios. Pero no. Y si Él nos está dando este ejemplo, tú no eres más grande que Dios, ¿eh? Aprende a poner un discernimiento qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. ¿Cómo lo sé? En su palabra. ¿Y qué voy a hacer para hacer eso? Obediencia. Por eso nos dio 10 mandatos. 10. Que como he explicado en otras homilías, se resumen para Cristo en 2. En 2. Primero, Dios lo primero en tu vida. Amarás a Dios más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tu propia vida. Están claros, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Ese es el cumplimiento de la ley. Segundo,
No puedes amar a Dios y despreciar a la vecina. No quiero saber de ella. No se puede. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Que ella tenga problema contigo, ese problema de ella, pero tú con ella no. ¿Me hago entender? ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo tú puedes orar? ¿Cómo puedo llorar? Dios. ¿Cómo dice la canción? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no me reconcilia. ¿Alguien vino no reconciliado aquí? No levanten la mano, no quiero avergonzarlos. Pero si hay alguien que de verdad vino con una herida, un sentimiento malo, al que está a tu lado pensando en esa persona, dile, yo te pido perdón. Dile un abrazo a ese. No es la persona, pero tú necesitas un instrumento. Yo te pido perdón. Me quiero reconciliar contigo. Si es que hay alguien a quien le debo algo, no quiero morirme con deuda pendiente. Dígalo, no quiero morirme con deuda pendiente. La muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. Y no podrá decir es que no tuve la oportunidad. Dios todos los días nos da oportunidades, siempre nos las da. Aprovéchenla. Y ahora entramos ya a la parte medular, que es el Evangelio. Como dije, Juan es el evangelista que más nos habla de lo que es la Eucaristía, pero en muchas alegorías, o sea, en muchas formas simbólicas, pero en el fondo el espíritu de la escritura de Juan se fundamenta en la Eucaristía. Todo el Evangelio. Si ustedes lo comparan con los otros tres evangelistas, el estilo es totalmente diferente. Los tres valen, los cuatro, perdón, pero Juan tiene un estilo peculiar. Incluso hay cosas que él pone que no aparecen en los otros relatos evangélicos, como también hay relatos de otros evangelistas que Juan no lo recoge, porque él se centra. Miren, cuando ustedes quieren entender a Juan, hay que leer lo que se llama el prólogo. El prólogo de Juan es el capítulo 1, ahí resume toda su teología, o sea, todo lo que él quiere a lo largo. Es como una especie de, cuando tú ves una película y dan eso, lo estreno, ¿no? Así que te ponen como un resumen de lo que tú vas a ver. Así pasa. ¿Ah? Así mismo. Entonces, Juan hace eso. Juan nos presenta un resumen en el prólogo. Pero claro, hay que leer después para poder comprender por qué dijo cada cosa. En el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era, ¿quién es esa palabra? Cristo. Ya existía. O sea, existió siempre. La única diferencia es que toma condición humana. Esa es la diferencia. Pero siempre ha existido Jesús como verbo, como palabra. Bien, y así se va Juan. Bueno, entremos al texto. En aquellos tiempos Jesús le apareció otra vez, la tercera. Fíjense, según Juan, hay otras revelaciones o apariciones que aparecen en Lucas, en Mateo, pero Juan pone tres que él las vivió, o sea, que él estuvo en cada una de esas experiencias. Bueno, esas tres experiencias son, primero en el cenáculo. El primer día de la resurrección Jesús se le aparece. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se apareció y dice que ese día también, que poco se habla de esto, Jesús sopló y dice, reciban el Espíritu. A quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se lo retengan, le quedan retenidos. O sea, ahí Jesús va a establecer lo que llamamos el sacramento de la reconciliación o el perdón de los pecados, que no es invención de ningún papa, ningún obispo, porque a veces yo me confieso directamente con Dios. Cuidadito, una mentira del diablo. Jesús se instituyó el sacramento. Este no es un invento de ningún papa, ningún obispo. Jesús, a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. A los que se lo retengan, y retener es cuando tú ves que la persona no tiene intención sincera de arrepentimiento, del reconocimiento de su pecado. Yo no puedo asegurar a alguien que dice, Padre, yo pequé de esto, pero me gusta, voy a seguir haciendo. Yo no te puedo absolver.
Tú no tienes arrepentimiento. A quienes les perdonen los pecados, le quedan perdón, si tiene propósito de enmendar. Bueno, y Juan también nos habla de otra aparición muy famosa. 2 personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa aparición de las 2 personas que estaban caminando cabizbajo, que iban a su territorio, a Emaús, y de pronto ese forastero que se pone a caminar con ellos y dice: ¿de qué vienen ustedes hablando? Tú eres el único extranjero que no te has enterado de la última cocoa que ha pasado por aquí. ¿De qué? Sí, de un tal Jesús Nazaret. Nosotros pensábamos. Miren, así hay muchos católicos frustrados que están y dicen: y no pasó nada. Ya, mira, ya van 3 días ahí aparecieron, perdonen lo que voy a decir, 3 mujeres bochinchosas que habían dicho que ese man resucitó. Porque la mujer lleva la noticia rápido. Los hombres también, pero las mujeres son más rápidas para soltar. Entonces, por eso mismo dice que no le creyeron. No le creyeron al testimonio de las mujeres, pero eran duros. Claro, es que las mujeres también hay que reconocer que fueron las más valientes. Fueron las que, sí, hay un aplauso para las mujeres que no todo eso. Ellas fueron las más valientes porque fueron las primeras que fueron a ver el sepulcro. Ahí estaban ellas al pie del cañón. Pero claro, no sabían que había resucitado, ellas también. Pero el Señor se le apareció y entonces dice: vayan a mis hermanos y anúnciale que lo voy a ver en Galilea. Ellas fueron y decían: no, ustedes están inventando cosas. Bueno, el texto nos dice, ya esta tercera entrando en la misma, estaban juntos Simón, Pedro, todavía acuérdense que no han recibido el Espíritu Santo. O sea, recibieron un sacramento que también es del Espíritu, pero no tenían todavía el Pentecostés pleno. Dice la palabra que Simón estaba como aburrido, ¿no? Es interesante porque todo es una catequesis. Dice: voy a pescar. Y los otros: vamos también contigo. Cuidadito porque cada cosa tiene un sentido. A veces la frustración puede entrar en nosotros y queremos volver a las cosas de antes. Cuando Jesús lo llamó de ese mismo lago, ¿para qué lo llamó? ¿Para que siguieran pescando? Sí. Pero pescadores, hombre, ya dejen de estar pescando sardina o barracuda o cualquier yo quiero que ustedes pesquen hombres, sean pescadores de hombres. Ellos no entendían eso. Claro, les faltaba todavía el Espíritu. Después lo entendieron, ya después no perdieron el tiempo. Pero eso nos hace ver que muchas veces yo también, o tú también, puedes tener la tentación de volver a las cosas de atrás, que antes hacía con naturalidad. O sea que, sí, a mí me ha tocado ver personas que han vuelto atrás, y eso duele, ¿no? Después de haber tenido una experiencia de Cristo, vuelven otra vez a las cosas del mundo. Eso es doloroso. Entonces, en el fondo, yo no puedo juzgar la vida de nadie, pero uno se cuestiona: ¿realmente tuve una experiencia viva? Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volvimos a nuestras antiguas andanzas, por decirlo de esta manera. Y se van con él. Y como Dios es providente, ese día se le aparece, por ser la tercera vez: muchachos, se aparece un personaje ahí que todavía... ¿Cogieron algo? No. La noche ahí. Ni una sardina. Nada. Esos hombres eran pescadores expertos, ¿eh? Ellos sabían también el tiempo oportuno para pescar, o sea que no era... Pero así lo quiso la providencia, no cogieron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Se acuerdan de aquella canción? Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no con nosotros está. Su nombre es el Señor. El Señor siempre está con nosotros, pero no lo reconocemos, no nos damos cuenta. Dios habla de muchas maneras. No es que tengo que sentirlo de forma audible a mi oído,
con acontecimientos concretos, me habla, pero a veces tenemos, como decía la palabra, la mente embotada. O sea, no somos capaces de discernir. Y entonces no habían cogido nada. Y dice el texto que, muchachos, ¿pecaron algo? No. Y le dice Jesús, echen la red a la derecha. Aquí surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tirar a la derecha o a la izquierda? ¿Que soy comunista o no soy comunista? ¿A la izquierda? No tiene que ver nada con eso. ¿Qué es lo que aquí se quiere resaltar? ¿Qué se quiere resaltar? ¡Obedezcan! No hemos hecho nada en tu nombre. Vamos a tirar. Vamos a ver. Y dice el texto, no lo digo yo, está aquí clarito. Los otros, dice echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ellos eran pescadores expertos. No han cogido nada y este hombre que no saben todavía quién es, dice, tiren la red a la derecha. Y el texto dice, así lo hicieron, obedecieron. Miren la importancia de obedecer. Ya ellos podrían decir, mira, ya intentamos, ya vamos a la orilla, no hay nada que hacer. Pero obedecieron y no podían jalar la red por tantos pescados. Y más adelante dice que los pescados eran pequeños, ¿verdad? Grandes, o sea, peces gordos, peces grandes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios necesita grandes peces. En otra palabra, que tengan buco pecado. Tráiganlo. Tráiganme los que tienen muchos pecados, a los big fish. Tráiganlo para aquí. Porque yo quiero darle a ellos también una vida nueva. Aquí hay un símbolo importante, el número. Bueno, no sé si lo van a comprar en la lotería, pero se lo doy. 153. ¿Ah? Algunos exégetas, yo comparto ese criterio. Eso es simbólico. Está hablando de los países que se conocían en ese tiempo. O sea que hay que ir a pescar en todas las naciones. Las naciones conocidas en ese tiempo, en esa época. Ellos tiran la red y arrastran al mundo a los pies de Cristo. ¿Sí? Es lo que Juan está intentando de decirnos. Porque se tuvieron que ponerse a contar 1, 2, 3. ¿Qué quiso decir? Sabían cuántos eran. Pues hay que llegar a todas las naciones. Vayan por el mundo, dirá Jesús. Vayan por el mundo y anuncien esta buena nueva. Tiren la red en mi nombre. Y hoy sigue siendo válido eso. Vayan por todas partes. Anuncien la buena nueva. Entonces, Juan se le prendió el bombillo porque Juan era el más expresivo. Es el Señor. Esto solamente puede hacerlo el Señor. Cuando uno está enamorado, cuando uno tiene la sensibilidad con una persona, tú puedes interpretar sus gestos, su forma de actuar, su forma de hablar. Juan tenía el corazón más despierto, más sensible. Es el Señor. Eso solamente puede venir el Señor. Y cuando Pedro se da cuenta que el Señor, se tira al agua. Va a buscar, va al encuentro de Jesús. Tan pronto como Simón Pedro oyó que era el Señor, pues se quitó, se ciñó la túnica. Y los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no había mucha distancia de la tierra, más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas, ¿qué había? Pescado y pan. También aquí hay todo un símbolo. En griego la palabra pez se dice ictus, y ictus significa Cristo. ¿Sí? Ese es el símbolo. Ictus es Cristo. El pez, por eso cuando usted va a Tierra Santa, van a ver en unos lugares unos peces y pan, que representa
un signo eucarístico. O sea, por eso Juan escribe bajo ese principio. Ese encuentro fue un recordarle la Eucaristía. Jesús le da el pan, como en la noche de la última cena, tomó el pan y se los dio. Y ellos entonces, ¿y quién le da el pan? El mismo que ahora en el símbolo del pez también se lo da a comer. O sea, cómanme, yo los alimento a ustedes. O sea, Jesús hace la iniciativa del alimento. Y allí mismo dice la palabra de Dios, ojo, tercer paso. El primero, ¿cuál era? Vamos a pescar, volver atrás. Segundo paso, no han pescado nada. Se aparece un hombre misterioso y dice, ¡ay! Tiren la de la derecha. Obedezcan, obedezcan, hagan caso. Tercer paso, la sanación de Pedro. La sanación de Pedro. Dice el texto que vengan, Jesús lo encuentra, vengan a almorzar, o sea, la comida. Cuando se habla de comida en los textos evangélicos, estamos hablando sobre todo de la comida de las comidas, que es la Eucaristía. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. En otras palabras, estos símbolos me represento yo a ustedes. Coman, coman en mi nombre. ¡Wow! O cómanme. Yo estoy para eso, para darme a ustedes. Yo estoy para alimentarlos a ustedes, como está alimentándonos en esta mañana, en la mesa de la palabra y en la mesa eucarística. Aliméntense de mí. Aliméntense de mí. Ahora viene la sanación. Ay. Dice el texto. Esa fue la tercera vez, ya lo dijimos, que Jesús, según Juan, se había manifestado a los discípulos después de la resurrección. Después de almorzar, que ya están saciados, ahora viene la sanación. Jesús le pregunta, Simón Barjona, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Es decir, a los que te voy a dar para que tú seas el pastor de ellos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor. Miren, pónganse a pensar en esto. Mientras Jesús le hacía esa pregunta, ¿qué estaba pensando, qué estaba recordando Pedro? Las 3 negaciones. Y en esas 3 negaciones Jesús le está dando 3 renovación de la negación. Le está dando ahora la oportunidad de que él reconsidere su falta, que se arrepienta de eso, Señor. Y Jesús, algunos decían, ¿por qué no le quitó las llaves? ¿Por qué no se la dio a Juan, que era más sensible? Porque Dios siempre elige lo que a él le parece. Ninguno de ustedes tiene mérito ante Dios. Y por eso vuelvo otra vez a hablar del Papa Francisco, porque la gente dice, ay, no es que este Papa estaba cambiando a la iglesia para mal. No creo. Y han dicho cosas muy feas del Papa. Ahora hemos conocido que para mí ya es un santo. Para mí es un santo. Pero se olvidan de que él es, cada papa, no, el papa que van a nombrar ahora, que solamente Dios sabe, no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro, de Cefas. El Papa Francisco no es el sucesor de Benedicto. O sea, por esto es importante que lo sepan. El Papa, el que sea elegido, es sucesor de Cefas, de Pedro. Yo te daré las llaves, la autoridad.
Y por eso esa autoridad la ejerce en el nombre de Jesús. Si se equivoca, que se puede equivocar como hombre puede equivocarse, pero eso no le quita autoridad. Porque el que a quien dará cuenta es a Cristo, no a nosotros. Por eso el Papa, si algo acuñó en su pontificado, todo el tiempo decía, ¿cómo decía? Oren por mí, oren por mí. Y creo que lo hacíamos y lo estamos haciendo también nosotros. Yo no tengo duda que el Señor lo ha recogido bien. Pero es para que ustedes sepan que Él también siempre reconoció su miseria humana, que era pecador. Pero cuando ya hablamos del sensu fide, es decir, el sentido de la fe, de la verdadera autoridad, no se puede cuestionar. El Papa nunca fue infiel a la doctrina. En práctica sí. Lo decía hace poco. Antes los papas vivían como reyes. A San Francisco de Asís eso lo conmovió de ver cómo vivían los papas cuando fue por primera. Y Francisco de Asís era de familia rica, pero se hizo pobre. Y este papa quiso copiar la misma figura de del Francisco el Santo. Vieron sus zapatos, ¿verdad? Hasta rotos estaban en el funeral. El mismo zapato que usó cuando era arzobispo y obispo cuando lo llaman a ser papa, él usó el mismo zapato. Una cama sencilla y una tumba sencilla, que según él mismo cuenta, ahora salió el relato de que el encargado, o sea, de su custodia que estaba pendiente, le dice cómo quería que fuera su entierro, porque así se lo había pedido, sencillo, lo más sencillo, o sea, un nuevo Francisco de Asís en la figura del Papa Francisco. Terminamos con esto, queridos hermanos y hermanas. Jesús restaura a Cefas, a Pedro, y le dice, apacienta mi cordero. Y por tercera vez él le respondió, sí, Señor, tú. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aquí hay otra cosa importante. Miren, Dios nos conoce a todos nosotros. Pero cuando Dios te llama, por favor, obedece lo que te pide. Y ustedes me van a decir, ¿y qué quiere Dios de mí? Dios quiere tu santidad. Pero para alcanzar esa santidad, tú necesitas reconocer tu miseria. Por eso Jesús no le echa en cara, oye, me negaste. O sea, Jesús usa una psicología, podríamos llamar así, un argumento psicológico que no le pone como para que él se sienta humillado. No, su conciencia es la que va a hacer ver que él sabía que él está diciendo, mira, tú me negaste una vez, yo te perdono. Mira, por eso te digo, apacienta las ovejas, como diciendo, no te estoy quitando la autoridad, te estoy restaurando por segunda vez y tercera vez. Ya Pedro no pudo soportar más, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. También el Señor te lo dice a ti. Porque nosotros tenemos siempre que inspirarnos en la palabra. ¿Cuántas veces has negado tú a Dios? ¿O cuántas veces has tenido vergüenza de Dios? ¿Cuántas veces te has resistido a las cosas de Dios? El Señor sale a tu encuentro y dice, ¿te acuerdas del día que me diste la espalda? A pesar de eso, ¿quieres estar conmigo? Así como aquellos amores así que son, como diríamos, platónicos, ¿no? Ay, amor, te quiero, pero aunque me pegues, no me dejes, ¿oíste? Ay, no me dejes, amor mío. Si pudiéramos decir que Dios tuviera debilidad, que no la tiene, Dios es así. Mira, yo sé que tú me has sido infiel, pero a pesar de que te has ido con otros o con otra, ¿me sigues queriendo? Tú lo sabes, Señor. Por segunda vez te lo voy a decir. Yo no sé cuántos hombres y mujeres has tenido, con cuántos te has acostado, con cuántos has tenido, pero a pesar de todo, ¿me sigues queriendo, amor? Sí, tú sabes que te quiero. Por tercera vez, ya Pedro ya se reventó. Tú lo sabes todo, Dios. Claro que lo sabes todo. Te está restaurando. Y esta mañana aquí presente, Dios quiere restaurarlo a ustedes como restauró a Pedro. Que el amor puede más. El amor parece masoquista, no lo es, pero aguanta.
El verdadero amor aguanta, lo cree todo, lo soporta todo, lo aguanta todo. 1 Corintios 13, ahí está. Ese es el amor. Nosotros no somos así, tú me la haces, hasta ahí llegamos, yo no quiero saber de ti. No, así somos los seres humanos. Tú me fuiste infiel, no quiero nada contigo. ¿Ustedes no han sido infiel? El pecado es infidelidad. Todo pecado es infidelidad. Y lo hemos sido, todos partidas de infieles, hasta el cura. Pero Dios siempre permanece fiel. Dios no se puede contradecir. El amor todo lo cree, todo lo perdona, todo lo aguanta. Nosotros no somos así. Pero cuando tú vas en la sintonía del Espíritu, ves las cosas diferentes. Pero esa mujer te hizo esto, este hombre te hizo tal cosa. Yo estoy condenado a perdonar. Dígalo, estoy condenado a perdonar. No hay otra. Que el otro no quiere, ya sea problema de ella o de él, yo no sé. Pero ya tú perdonaste. Sí, así es. No es es la palabra del Señor. Perdonen. Apacienta mis ovejas. Dígame si usted no lo ha dicho. Mira, Pedro, ¿tú te acuerdas que miren, en cada una de esas negaciones le tocó ver a Pedro o a Jesús viendo a Pedro? Dice que estaba una mujer, como era la madrugada, en el fuego porque hacía frío, así, y Pedro se metió también y dice, tú eras uno de ellos. No, yo se fue. Así, esto está en el Evangelio. 1, 2 y 3. Y en las 3 Jesús tuvo que ver a Pedro negándolo. Pedro se fue amargamente a llorar. Por eso Jesús sabía que tenía que perdonarlo. Dios siempre da oportunidades y termina. Y miren, incluso le profetiza cómo va a morir. Esto es una profecía. ¿Saben cómo murió Pedro? Aquí hay otra cosa que también la gente es ignorante, porque en todo querían ver siempre las cosas contrarias del Papa. Que una cruz que le pusieron en el ataúd, una cruz invertida. Por Dios, ignorancia. La ignorancia es atrevida, hermano. Y lo triste es cuando tú no tienes el conocimiento, lo vas difundiendo también y dices, ay, sí, mira que esto es un signo masónico. Por Dios. Cuento esta anécdota, no es una anécdota, es real, la historia. Pedro cuando llega a Roma, como también los dos llegaron, Pedro y Pablo en épocas diferentes, pero coincidieron. Cuando Pedro empieza la persecución en Roma, esa vía existe en Roma todavía, la frecuentan muchos turistas. Pedro se dio cuenta que estaban por él. Nerón, el emperador, no sabemos si fue exactamente para el tiempo de Nerón, pero sí Nerón empezó a culpar a porque Nerón era una persona con problemas psiquiátricos, un loco. Y él quería ver a Roma encendida, ¿y qué hizo? Culpó a agarra a los cristianos que estaban haciendo y prende una hoguera con muchos mártires, lo quemaron como antorcha. Entonces empieza la gran persecución, hubo varias. Entonces Pedro dice, no, yo me voy, vamos a salir. Y saliendo. Y tuvo una visión de Cristo. Él está saliendo y ve a Cristo entrando a Roma, llevando la cruz. Esa es la tradición. Y le dice el Señor, ¿Cú vadis, Pedro? ¿A dónde vas? Pedro entendió que no puede salir. Tenía que volver a la ciudad. Y ahí posteriormente lo crucifican. Y como lo estaba crucificado, le dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíqueme con la cabeza abajo. Y así fue enterrado. Así fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Es el sentido de la cruz. Por eso a los papas le ponen ese tipo de cruz. ¿Ven? Entonces, cuando uno no tiene estos conocimientos, la gente inventa tontería, ¿no? O sea, siempre buscando que hasta lo último el papa había sido como una persona que rompe la doctrina. No. Bueno, con esto, queridos hermanos y hermanas, agradezcamos a Dios por la iglesia, por nuestra iglesia. La iglesia no está acéfala. Le falta el vicario. Vicario es el que representa, pero la cabeza es Cristo. La cabeza. Y por eso
esa cabeza que permanece va a poner un vicario. Ya hemos tenido 266, ahora vamos a 267. El próximo es 267 que va a regir la iglesia, pero no es la iglesia del que van a poner, o sea, él no es el dueño, dueño es Cristo. Él es el vicario, el que representa a Cristo. Y por eso pidamos, y al final haremos una oración, y los que puedan también acompañarnos, nosotros vamos a repartir por familia una hoja de la oración para el cónclave, que empieza el miércoles. En familia ustedes pueden tomar, los que estén en casa, a una hora donde puedan estar la mayoría, encienden una vela en señal de la presencia del Señor, hacen la oración y cuando terminan pueden apagar la vela como un signo de la iluminación para la iglesia de quién va a ser el futuro Papa. No estemos haciendo, como le dicen eso, loterías de quién va a ser, no. Miren, ya por experiencia he aprendido que el que entra cardenal, entra papable, un cardenal que entra papable sale cardenal. O sea, vuelve a ser cardenal. Es el Espíritu. Esta es una obra del Espíritu, valiéndose de la parte humana, porque Dios nada permite sin su divina voluntad. Entonces pidamos para que sea un hombre de Dios de verdad que lleve a la iglesia en este siglo XXI hasta donde Dios le permita. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.